Accediendo a sala de mando. Bienvenidos amigos y amigas de La Base Secreta, una semana más a vuestro programa friki favorito, La Base Secreta. Aquí un servidor que os habla, Chucky, como siempre. Pues bueno, para traeros a eso que tanto os gusta, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos de mesa, los juegos de rol, toda esa locura que nos saca del día a día. Y en el programa de hoy, como habéis podido ver en los cajetines de vuestros podcasts, de vuestros audioreceptores, vamos a hablar sobre juegos de mesa y literatura. En concreto vamos a hablar de varios juegos de mesa relacionados con lo que serían los futuros, un poquito del orden de futuros posapocalípticos y demás. Luego hablaremos sobre esos juegos y vamos a traer desde la biblioteca a una autora. Vamos a empezar con una línea de reseñas a autores de literatura, pues de género. En este caso ahora nos especificarán de qué es exactamente. Es una mezcla entre ciencia ficción y demás. Y no es otra que N.K. Jemisin, una autora estadounidense que nos llega de la mano de Roberto Alhambra, y ahora hablaremos con él y nos explicará de qué va. Bueno, compañeros, agentes, sobre todo quería daros las gracias por el apoyo que estáis teniendo a esta La Base Vuelve, este hashtag que estamos moviendo entre todos, almohadilla La Base Vuelve. Y bueno, pues la cantidad de comentarios que os estáis dejando en las plataformas de podcasting, el apoyo que nos estáis dando. Y bueno, como habéis visto, poquito a poco vamos mejorando un poquito el audio en esta temporada, porque al final vamos un poquito prueba-error con las nuevas tecnologías, pero ahí estamos para ofreceros la mejor calidad posible. Y dicho esto, voy a pasar a presentaros a los agentes que tenemos hoy aquí, que no son pocos. Vamos a empezar con mi compañero de aquí a la izquierda. Tenemos a el gran Tony Saurus. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Chucky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se nos ha quedado ya lo de buenas noches, ¿eh? Es verdad, y deberíamos quitárnoslo. ¿Por qué? Decimos buenas noches porque efectivamente estamos hablando de noche, pero ahora no tiene mucho sentido. Bueno, así que yo abogo por decir otro saludo. Aboga. Y podemos inventarnos otro momento, ¿no? Que no sea las noches. Pues buenas, no sé, algo. Tenemos que trabajar eso, ¿vale? Buenos atardeceres. Buenas. Y otro que aboga de vez en cuando, otro que aboga de vez en cuando es nuestro compañero Rubén Cambronero, que está en los mandos de La Base Secreta. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, espacio temporal indeterminado. Muy bien. Es muy largo. Me va gustando, ¿vale? Pero es muy largo, pero perfilaré durante... Podríamos llamarlos saludos cuánticos. Eso. Bueno, tenemos a uno que aboga y otro que perfila. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el siguiente agente especial, que no es otro que Roberto Alhambra. Muy buenas noches. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, y así cubro toda la franja horaria posible. Todo el cupo. Buenas 24 horas. Eso, ¿no? Es, desde que amanezca hasta que anochezca. Bueno, Roberto, vamos con literatura, ya para estrenar, ¿no? Tu sección. Eso es, ahora que ya no soy escritor y no volveré a escribir nunca, es el momento de hablar de otros. Madre mía, tío. Pero... Así es. Estamos en esa fase, ¿no? Sí. ¿Eso una declaración? Es bueno, uno que aboga, otro que niega, otro que perfila. Y otro que perfila. Muy buenas noches, señor Calvo, que nos va a traer juegos de mesa. Muy buenas noches. Muy buenas, aquí dispuestos a divertir, entretener y divulgar a cualquier franja horaria que se plazca. Pero sin azúcar. Claro. Los churros, sí. Con stevia. Con stevia. Ay, muy bien. Con salvia. Bueno, dicho esto, y ya estamos todos presentados, tenemos las cartas sobre la mesa, nunca mejor dicho. Así que vamos a empezar a hablar de literatura con Roberto, y para eso, ¿dónde nos tenemos que ir? A la biblioteca de La Base. ¿Vamos para allá?
Abriendo biblioteca. Bueno, pues ya estamos aquí en la biblioteca. Increíble. Aquí sí que no habíamos entrado, desde la última vez. Pero bueno, está todo bastante bien. Está todo bastante bien. Hay mucho polvo por aquí, Es que tenemos pocos libros. Entonces, pues es fácil que esté bien. Mira, y el libro electrónico, pues tampoco... Sí, está sin batería, eso sí, ¿eh? Eso sí, hay que enchufarlo. Es verdad. Bueno, Roberto, vamos a hablar de una autora que es algo que me gusta, porque al final esto parece un campo nabos. Dicho así de fuerte. Vamos a hablar de una autora estadounidense como es N.K. Jemisin, de Iowa, nada más y nada menos, nacida en el 72. Y bueno, cuéntanos sobre esta mujer, ¿por qué la has traído a la base secreta? Pues la he traído porque para mí ha sido un gran descubrimiento. Llevo 2 añitos siguiendo su trayectoria, desde que publicó Nova, aquí en España, La Quinta Estación, y no he dejado de disfrutar con su literatura. Y os cuento un poquito. Dices, de Iowa, pero bueno, actualmente vive en Nueva York y es una tía que de verdad hay que seguirla. Yo la sigo por Twitter, como te digo, y merece mucho la pena. Aparte ya de su literatura, una mujer muy activa siempre en lucha por los derechos de las minorías, ya sabes, lo que llaman una social justice warrior o algo así. Y bueno, no la he traído por eso, pero es algo interesante también. La he traído por cómo escribe. Y es que además todo esto que te estoy diciendo es que viene muy, 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 muy reflejado en su literatura. Y no porque haga panfletos, ni mucho menos. Hace literatura de la muy buena. Pero ahora verás que de una manera muy elegante, muy sutil y sin ser nada... pues como esto que se le acusa ahora a algunas producciones, ¿no? Que de repente ahora son las tías las que se ponen ahí al frente, como la escena famosa del final de Endgame, ¿no? Donde de repente son las superhéroes, pero queda un pelín forzado desde mi punto de vista en Endgame, o en algunas otras producciones. Hay un momento también en La Casa de Papel que son ellas las que cogen el mando y... Efectivamente. Pues ahí queda un poquito, para mí, se nota lo que están haciendo, ¿no? Y en la literatura de N.K., que es Noah, de nombre, Noah K. Jemisin no lo parece, es mucho más elegante. Bueno, te cuento un poquito sobre su carrera literaria y ahora entramos en la trilogía que me ha vuelto loco y por la que la he traído aquí. Ya os digo que Noah lleva publicando desde 2009, o sea, hace 10 añitos ya. Tiene algunos libros más, empezó con algunos relatos cortos y desde el principio la tía es un portento y ha estado siempre nominada o siendo finalista incluso de los premios Hugo, de los premios Nebula, que son así como los premios más importantes de la ciencia ficción y de la fantasía. Por los 100.000 reinos, que fue una novela de 2010, pues estuvo eso nominada al Hugo, estuvo nominada al Nebula, decía, y ganó el Locus, que fue su primer premio, pero no fue el último. Uh-huh. Ya cuando en 2015 publica La Quinta Estación, vuelve a ganar este premio Hugo, que para que lo sepáis, los que no conozcáis, es como, yo que sé, el Oscar o la Champion de esto de la literatura fantástica. En 2016 o 2017, con la segunda parte, que se llama El Portal de los Obeliscos, vuelve a ganarlo. Y el hecho histórico que nadie, ni Martin, ni Joe Abercrombie, ni Brandon Sanderson, ni Sapkowski, ni nadie, ni Patty Rothfuss, por supuesto, porque solo tiene 2 novelas, vuelve a sacar la tercera parte en 2017 que se llama El cielo de piedra y vuelve a ganar el Hugo por tercera vez, nadie lo había hecho. Y no solamente gana el Hugo, con este cielo de piedra gana el Hugo, el Nebula, el Locus y ya te digo, si le dan un balón gana la Champions, el Mundial de Baloncesto y la final de la NFL, la Super Bowl. ¿Y por qué no me lo he leído yo esto? Vamos a ver. Que hablamos de un portento. Vamos a ver, tú sabes de mi adoración, y ya lo he expresado muchas veces, con el señor Abercrombie, su primera ley y demás.
pues yo desde ese momento lo que sentí con la primera ley, no había vuelto a leer nada tan bueno para mí, desde mi punto de vista, como es esta trilogía que se llama la trilogía de la Tierra Fragmentada. Uh-huh. Pero vamos, buscarla como la quinta estación, obviáis todos los resultados, que os salga un grupo de música con más o menos éxito y os quedáis con la parte literaria. Es una maravilla. Y ahora, si quieres, entro a hablar un poquito sobre la novela en cuestión. ¿Qué tal vamos de hora, Chucky? ¿Vamos bien? Bien, claro. Tú dale. Vale. Vamos con el argumento de la novela. Por ahora nos has puesto la miel en los labios. Vamos a ir con el argumento de la novela y os quiero contar más cositas, no solamente el argumento. Quiero contar pues cómo usa los nombres, el uso de los idiomas, que son muy importantes, de los protagonistas, y lo que me volvió loco, el uso del narrador. Hace una cosa impresionante. Pero bueno, si me preguntas por el argumento, vamos a irnos a un mundo de fantasía, un mundo donde hay un megacontinente llamado La Quietud. Uh-huh. Y esto contrasta contrasta de manera opuesta, o no sé si llamarlo oxímoron, con lo que sucede realmente en ese mundo. La novela empieza con una catástrofe, con el fin del mundo. Hay muchas novelas o muchas obras, muchas pelis que siempre han tratado el fin del mundo. Solamente que aquí es lo primero que ocurre. El mundo se termina, ¡pum!, a la mierda. ¿Y qué pasa en La Quietud? Pues que es una tierra que está constantemente afectada por movimientos de placas tectónicas. Entonces hay terremotos, volcanes que provocan las lluvias de ceniza, los inviernos estos como un invierno nuclear, pero a nivel vulcanológico. Entonces, cada cierto tiempo en este megacontinente llamado Quietud, ya os digo, de manera un tanto irónica, pues ocurre una estación que le suelen llamar la quinta, y que no busquéis, claro, yo cuando escuché la quinta estación pensaba que hablaban del metro, y no, hablan de las estaciones tipo primavera, otoño, verano, y luego está la quinta, que es cuando el mundo se suele ir a la mierda, y esto suele pasar pues cada cierto tiempo. Y aquí empieza ya la fantasía. No por este hecho, que bueno, creo que en la falla de San Andrés en Los Ángeles están mirando de reojo la novela por si acaso ocurre algo similar, pero creo que los científicos en Estados Unidos han predicho que todavía quedan como 100.000 años para que pete la falla de San Andrés. Luego ya veremos si hay una quinta estación en Los Ángeles. Bueno, a lo que voy, al argumento de la novela y a la fantasía. Os decía, es una maravilla. La narración nos pone en la piel de 3 personajes, que son 3 mujeres, y aquí empieza de verdad la maravilla. No quiero hacer nada de spoilers, pero según las conozcáis, alucináis. De verdad, no voy a decir mucho sobre ellas porque sí que sería spoilear, ¿no? Porque son demasiados datos entrecruzados. Pero bueno, estos 3 personajes serían Sienita, que es un mineral además. Sienita, ahora hablaré de por qué se llama así, que es una mujer joven o una adolescente, más bien, yo según lo leía me parecía una cosa adolescente, que entra a trabajar a estudiar, más bien, en una especie de escuela mágica, que ahí es la parte mágica que os decía, que le llaman fulcros, que son donde se adiestra, por decirlo de alguna manera, a los orógratas o los orógenes. Este nombre, orógenes, mejor dicho, orógenes, no orógenes, orógenes, son unas personas que tienen una capacidad especial. ¿Para qué? Pues tienen la capacidad de predecir y de tranquilizar los movimientos tectónicos que hablaba y los terremotos. Entonces, ellos, con una buena preparación, son capaces de evitar este tipo de desgracias. Y ahora entraremos en un poquito más, sin hacer spoiler, pero vamos a entrar porque es muy, muy, muy interesante. Tenemos, os decía, a Sienita, luego tenemos a Esun. Esun es una mujer que nada más empezar su historia, lo que ocurre es que su marido ha matado a su hijo pequeño y se ha escapado con la hija mayor. ¡Ostras! Sí. Pues Esun es otra Orogen también, que tiene que ir en busca de su hija mayor que se la ha llevado el marido. Y luego tenemos a la pequeña Damaya. Damaya es una niña que los padres la tienen encerrada en el granero y no la dejan salir. Así, nada más empezar el primer capítulo. Ya os digo que no hay spoilers. ¿Y por qué? Pues precisamente porque es otra Orogen. Y entonces me diréis, pero ¿por qué encierran los padres a una Orogen? ¿Por qué
Bueno, porque los Orogens tienen a la vez una bendición y una condena. La bendición es obvia, ¿no? Son capaces de predecir e incluso pueden utilizar, pueden mover, pueden crear, pueden provocar un terremoto. Pero claro, provocar un terremoto es demasiado poderoso, demasiado peligroso. Y esto hace que estén perseguidos. Ser Orogen es muy peligroso en este mundo, porque saben que si te enfadas puedes provocar la de Dios. Entonces los padres de esa niña Damaya por eso la tienen encerrada, por eso existe una escuela, os decía, que donde meten a las Orogenes como sienita para enseñarles a controlar su poder, y las tienen muy controladas por unos tipos llamados guardianes que dan bastante miedito y que las controlan todo el tiempo para que no se vayan de madre y provoquen estos seísmos, ¿no? Y luego Esun, que es esta madre que os decía, pues ella que ha sufrido toda su vida ser una Orogen y estar perseguida, la trama, ya os digo, primer capítulo, es que el padre descubre que la orogenia es hereditaria, entonces su hija y su hijo lo tienen, por eso el padre mata al niño pequeño. Llega a ese nivel, ¿me oís? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale, es que he oído un piplín, he oído un pitín, no sabía si era yo. Y se lleva a la hija mayor, entonces ella sale desesperada buscando a la hija mayor. Imaginaros el nivel de persecución que tienen para que un padre mate a su propio hijo. Y por supuesto, ella tiene que huir en cuanto se entera el pueblo de esto, porque si saben que es una Orogen también la van a repudiar. Así empieza la novela, así de interesante. Esto solamente ya os digo que es el principio de los 3 primeros capítulos de estas 3 mujeres. Digo mujeres, aunque ya os digo, es una niña, una adolescente y una mujer adulta, una mujer que ha sido madre. ¿Qué tiene de genial estos personajes? Bueno, se salen de lo habitual en novelas de fantasía, totalmente. Bueno, si conocéis a Jemisin, si la veis, pues es una suerte de Jemisin físicamente. En ningún momento no queda muy claro, pero sí que se sugiere que pueden ser afroamericanas, o no afroamericanas porque no existiría América, ¿no? Pero sí que son de piel negra, sí que creo que de Amaya se habla de su pelo y sí que sugiere que son como rastas. Esun, la madre, sí que se habla de sus caderas grandotas, el pecho abultado. Son heroínas, pero no son las típicas heroínas de fantasía. Ajá. Y sí, se sale un poco de los cánones, ¿no? Sí, ¿queréis preguntar algo hasta ahora? O yo tengo aquí... Bueno, mi pregunta sería un poco, los personajes entonces empiezan la novela sin conocerse de ninguna manera, o sea, cada uno a su historia. Sí, es mejor que lo descubras por ti mismo, pero vale, sí, además... Pues voy a descubrirlo. Eso es una, ya te digo que es una maravilla. Además, son momentos distintos, porque en una de las historias se habla que ya ha pasado un acontecimiento que en la otra está por pasar, entonces, bueno, te das cuenta, eso, están separadas, no se conocen y ya lo descubres. ¿Y qué nivel un poco de catástrofe nos encontramos? O sea, ¿es un post-apocalíptico en toda regla? Sí, total. O sea, mira, te cuento un poco cómo funciona la sociedad. Etcétera. Sí. Por abandonar los personajes y entramos ya un poco en la sociedad para que veas cómo se articula, solamente decir que entre estos personajes secundarios luego que se encuentran ellas, va mucho, os decía, ¿no? Este rollo del fight like a girl, porque incluso pues vais a encontrar los personajes que son travestis, o sea, está muy bien la diversidad, muy bien tratada, nada forzada, porque es que es una sociedad muy real, a pesar de ser ese rollo posapocalíptico. Me preguntabas, ¿no? ¿A qué nivel afecta? Pues ya te digo que es un nivel devastador. Después de cada quinta estación, el mundo se debe recrear de nuevo. Mira, una tontería, pero buscando, ¿no? Pues información después de leer la novela y tal, los nombres importantes, no estos 3 que yo te he dicho, pero de los personajes, son nombres que podían ser podían ser una novela del Paleolítico. O sea, si hablásemos ¿cómo es la del oso cavernario, ¿no? El clan del oso cavernario, si los personajes se llamaran Oa, Yija, Ika, Toque, no te extrañaría, que no. Pues así se llaman los personajes de este universo. Por lo tanto, te da como a entender que son sociedades muy poco desarrolladas, porque cada vez que existe una estación hay que empezar de nuevo con todo. Entonces, los grupos humanos, iba a decir la sociedad, pero la sociedad no existe. Son grupos humanos que intentan sobrevivir y se unen en comunidades. Lo que hacen durante los periodos de calma sería preparar la comunidad para la siguiente estación, para la siguiente
estación que vaya a destruirlo todo. Como Google Plus hacía. Eso. Sí, entre una debacle y otra. Claro, se hacían las comunidades. Exacto. Pues, pero aquí es muy importante el tema de las comunidades. Mira, son tan importantes que estos personajes que te decía, por ejemplo, Ika, los apellidos, el primer apellido es el de tu posición dentro de la comunidad. Imagina que eres el líder, pues te llamarías Ika líder. Y el segundo nombre, o sea, el segundo apellido sería el nombre de tu comunidad. En tu caso, pues a lo mejor sería Tony líder Valencia. Sería tu nombre, ¿no? Por ejemplo. En Foro Coches. Claro, pues imagínate, eso es Ika. Hay unos que son los lomocurtidos, creo que se llaman, que los lomocurtidos son, pues, lomocurtidos, son la peña, pues los vigilantes, o no recuerdo si son los vigilantes o los constructores. Porque son, o sea, es la peña que da ahí el lomo, los que se dejan... Sí. Claro. Eso es. Pues, por ejemplo, lomocurtido es un tipo de apellido, ¿no? Que son... Luego está, ya te digo, hay líder, etcétera. Y, por supuesto, si eres un orogen, tu apellido es orogen y está jodido. Pero, por ejemplo, cuando Esun la declaran orogen, pues pasa a llamarse Esun orogen no sé qué. Ella, ya de fuera del Fulcro. Fulcro es este sitio que os decía donde mandan a Sienita, que es esta adolescente, para que aprenda a controlar su orogenia. Algo muy importante, hablando de los nombres, que también me he apuntado, que quería comentar, es que cuando los orogenes ganan su primer anillo, porque hay un sistema de ¿cómo decirlo?, de progresión de niveles, un sistema de niveles como si estuviéramos jugando a D&D, pero va por anillos, ¿no? Y físicamente es que te dan un anillo, entonces lo máximo que puedes tener son 10 anillos, lógicamente. Pues cuando te dan el primer anillo, el orogen pierde su nombre y dejará de llamarse Sienita, y le dan... Sienita ya tiene nombre. Le dan un nombre de mineral. Por eso os decía, Sienita es un nombre de una piedra. Yo lo busqué en Google y te sale, ¿no? Una sienita, que es una piedra bastante chula, así como moteada. Pues eso, les quitan su nombre de verdad y le dan el nombre de mineral. Por eso ella, que ya tiene anillo, ya lleva el nombre de una piedra. Es una manera muy guay esto del tema de la piedra, porque los despersonaliza a los orogenes para que el resto de la humanidad los crea como monstruos. Es un poco... yo he leído por ahí alguna opinión de que es un poco rollo como holocausto de judíos, ¿no? Los orogenes que tienen ese poder, la gente les envidia, es un poco como los judíos tienen todo el poder económico o tienen el dinero o lo que sea, que es lo que les acusaban los nazis, quiero decir, ¿eh? No digo que sea así. Sí, claro. Es la acusación de los nazis, ¿no? Se están quedando con los negocios. Ellos decían eso. El rollo es, los orogenes que pueden provocar el fin del mundo, entonces los despersonalizan, pues si en Auschwitz, ¿no? Pues les ponían un número o lo que sea, pues aquí lo que hacen es que les ponen el nombre de una piedra. Porque ya os digo que todo está muy relacionado con, pues eso, ¿no? Con las piedras, desde que la magia simplemente sea el control sobre las placas tectónicas, la capacidad de enfriar el magma, de calentarlo para que haya una explosión y aparezca un volcán. Una pregunta, ¿has buscado la palabra orogenia? ¿Sabes de dónde viene? No, creo que es un invento de ella, ¿eh? Mira, de hecho es una de las cosas... No. ¿Existe? No. ¿La habéis buscado? Pequeñas pinceladas de geología, no la he buscado, hombre, esto es conocimiento general. Vale, pues dime. La orogenia es lo que se conoce como la formación de cordilleras, montañas y el movimiento de placas tectónicas y hace los movimientos de subducción y cabalgamiento que hacen. La creación de cordilleras se llama orogenia. Pues de hecho, por ejemplo... En la península ibérica tiene la orogenia alpínica y toda esta zona y bastantes zonas orogénicas que son las que crean todas las cordilleras de nuestro país. Qué guay, tío. O sea, que de ahí viene el nombre. Entiendo que la traducción a lo mejor ha cambiado algo porque me recuerda a los brumosos de Sanderson. Los orogenes. Claro, que igual, pero bueno, orogenia está bien. Sí, no, lo que ella se ha inventado es creo que es el término orogenia, lógicamente. O sea, no, orogenia no, perdón. Orogen, como la persona que es capaz de alterar la orogenia. Y si os acordáis, al principio os he dicho orógrata. Exacto. ¿Por qué? Pues porque orógrata es el nombre despectivo, que los que somos normales, en la novela se llaman los tácitos, o tácitos o táctitos. Creo que son tácitos, pero no recuerdo bien el nombre ahora. Es el nombre que empleamos los que no somos orogenes para desprestigiarlos o de una manera peyorativa. Entonces, está muy guay porque lo que sí que quería decir es que Noah, Jemisin, te empieza a soltar ahí su toda cosmología inventada, cosmología, ¿no? Su mundo, la quietud,
te empieza a soltar la manera de hablar, y si os decía que los nombres son muy importantes porque tienen todos como un significado y te sitúan muy bien, todos los términos que usan también. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a hablar de orógratas y al principio no te... Bueno, pues orógratas, orógenes, ¿qué más me da? Pero de repente ves cómo lo empiezan a usar los tácitos y cómo lo sufre Essun, por ejemplo, que es la más adulta, que es la que lleva ya, pues eso, muchos años de su vida, y dice... Y bueno, incluso luego ya te suena a ti hasta mal, ¿no? Cuando alguien emplea orógrata y dices, ya la está insultando, ¿no? O sea, no sé si me explico cómo lo usan de manera despectiva. En este tema de las palabras, pues os quería contar alguna cosita más. Bueno, os hablaba de Sienita. Sienita es esta chica adolescente que la mandan al Fulcro y en el Fulcro la envían con un decanillado. Un decanillado es un orogen que tiene los 10 anillos, o sea, es el puto amo de la orogenia, a hacer su primera misión, ¿no? Está muy guay, está genial. Este decanillado se llama alabastro, que ya sabéis que es otro mineral también, claro. No conoceremos nunca su nombre real, ya os he dicho. Sí que conocemos su nombre porque no está en el Fulcro. Digamos que ella bueno, pues ya lo descubriréis. Va con alabastro y mola mucho, ¿no? Porque a pesar de ser pues eso, se supone que sería el típico mentor que la va a enseñar, es todo lo contrario. El tipo es como una especie de crío mayor, súper caprichoso, que la trata fatal. O sea, quiero decir que no es el típico viaje del héroe, ¿no? No es que está a hacerla la super jefa y entonces le ponen un mentor. ¿Qué va? Y con el tema de las palabras, pues hay otra que me gusta mucho, hay un montón, ya os digo, pero es el verbo que utilizan, que es sesapinar. Sesapinar sería una especie de sentido nuevo, ¿vale? Tendrías la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y, bueno, pues una especie de glándula que se tiene, creo que por la parte trasera del cerebro, donde se sesapina. Uy, menos que he dicho cerebro ya, digo. Cerebro, la parte trasera del cerebro. Creo, de la cabeza, que es una glándula que lo que haces es que ellos sienten, en esa glándula es donde sienten que la Tierra se mueve, sienten este movimiento o que la Tierra está convulsa, que se va a producir un terremoto y entonces lo pueden aplacar. Eso es arácnido, sí, está claro. Sí. Y entonces, bueno, claro, pero en el primer capítulo ya empieza a decirte que estás sesapinando no sé qué, entonces te vuelves un poco loco al principio con los términos. O sea, claro, y luego dicen en la canción es sesapíname. Muéstrame con... Vale. Bien. Toda la vida gira en torno a las catástrofes, os decía. Sesapíname es el último disco de Rosalía, ¿eh? Ojo. A tope, Chucky. Os decía eso, ¿no? Que todo gira en torno a las catástrofes, toda la manera de confeccionar el mundo, ¿no? Y lo que ya os decía, las comunidades que van construyendo para salvarse de estas estaciones. ¿Qué más os quería contar? Pues que los personajes están muy bien construidos, os decía, y me parecen muy humanos. Tanto es así, mira, es un detalle que os voy a contar, que no es ningún spoiler, pero hay otro tipo de criatura que no son humanos, que les llaman comepiedras. Ellos, por supuesto, se llaman de otra manera, pero los humanos, tanto los tácitos como los fregenes, le llaman los comepiedras, que la verdad es que dan muy mal rollito. Yo lo estás leyendo y, hostias, te dan muy mal rollo estos comepiedras. Bueno, pues Sienita se encuentra con uno, al que llaman Antimonio, y ella tiene el mismo comportamiento, que eso me parece un detallazo, en la misma manera de despectiva, de desprestigiarlo, igual que un tácito tiene con un orogen, ¿no? No sé si me explico. O sea, es un poco reproduces, o sea, te hacen bullying y luego tú eres el que haces bullying, ¿no? Pues ese tipo de detalles hacen que los personajes sean muy humanos, o a mí, por lo menos, me lo parece, ¿no? Ya os digo que la quietud, ya por terminar un poquito lo que viene siendo el argumento de esta primera, solamente voy a contar un poquito de la quinta estación, porque si nos metemos en los otros dos, haríamos spoiler. Pero bueno, ya os digo que es un mundo con escenas así como muy confusas por todo el vocabulario, pero según vas entrando en él, vas pillando y tiene un montón de contradicciones. Al principio parece que es todo un caos, pero luego todo se va hilando magistralmente y cuando llevas pocos capítulos te das cuenta que estás ante una grandísima obra. Os quería luego hablar, si tenéis alguna duda, alguna cosita que decir sobre el argumento, estáis en su momento. Si no, paso a la mecánica. Yo sobre el argumento sí, no. Tengo una... Vale, a ver. No, era... Ay, perdona.
Vale. Son 3 libros, has dicho que es una trilogía, Sí. ¿no? Está acabada, o sea, no nos Sí, vamos a y encontrar son con un Juego de Tronos esperando Son a... los 3 libros que, ya os digo, que han ganado los Hugo. Los Perfecto. 3 años seguidos, 16, 17 y 18. Esta tía empezó a escribir de manera profesional en el 16. Creo que fue un Patreon lo que hizo, y cuando se lo pudo costear, pues entonces se hizo el primero. Fue algo así, sí. O sea, ya está terminado. Perfecto. Mira, otro detalle tontorrón de la manera que tienen en el micro de hacer que los orogenes controlen esa violencia. Lo primero que hacen, y esto no es spoiler, ya os digo, es lo primero que hacen al entrar, romperle los romperle los huesos de una mano. Entonces, dicen que tienen que conseguir controlar las ganas de explotar y de provocar un terremoto mientras les rompen los huesos de la mano. O sea, fíjate que ese nivel quiero decir que es brutal. Cositas que me interesan ya no de la historia, sino de la manera de escribirla. Ya os digo que es sensacional. Jemisin tiene una prosa que la veréis estupenda, pero bueno, eso se puede decir de muchos autores. Pero lo que no se puede decir de muchos autores es que los 3 personajes están escritos en presente, lo que te da una perspectiva completamente distinta, ¿no? A la típica novela que está siempre escrita en pasado, ¿sí? Esta está escrita en presente, entonces te la pone ahí. Escribir en presente te da otra sensación. No por escribir en presente es que la tía sea una crack, porque ya te digo que la hace mucha gente. Otra cosa que hace muy bien es que escribe en presente y el personaje de Esun eres tú. El narrador, en los capítulos de Esun al principio, te está hablando a ti, pero luego es Esun, no sé si me explico. Es en segunda persona, como lo dirige tu propia aventura. Te lo está contando, te está hablando a ti. Luego, con los capítulos, te das cuenta que ese narrador es uno de los personajes que ya te vuela la cabeza. Uno de los propios personajes con los que está Esun es el que está hablando con Esun, contándole su historia. Increíble, hay esa vuelta, ¿no? Esa manera de retorcer el narrador, que sea un personaje que está... O sea, tú crees que es lo estás viendo como en tercera persona. Tú lo estás viendo como un narrador, pero de repente te das cuenta que era alguien hablándole a alguien. Eso es, ¿no? Y que estás viendo la propia historia que se están contando ellos mismos. O sea, es como si, Chucky, yo te estoy hablando a ti ahora, todo el rato, ¿vale? Pero el que me está escuchando piensa que es Chucky. Entonces yo te estoy hablando a ti, Chucky, y te estoy hablando a ti, oyente, porque Chucky es el oyente. ¿Me explico? Vale. Más o menos. Vale. Y luego aparte el tema de los tiempos verbales, que a mí me vuelve loco. ¿Cómo maneja los tiempos verbales? O sea, la traducción está muy bien hecha, porque lo estuve mirando un poco en el original, pero no lo he terminado de leer en inglés, no puedo deciros. Pero la traducción está muy bien y los tiempos verbales están... O sea, de verdad que yo en mucho tiempo no he visto una escritora así. Viva. Muertos, pues hablamos de Dickens si queréis, pero vivo, madre mía. Entonces, a nivel técnico me parece prodigioso. Y este es mi pequeño resumen, mi pequeño gran resumen. Espero haberos dado un poquito de ganas, ¿no? de leer esta novela. Ya os digo, La quietud es un mundo inestable. Cosas importantes, perdón, lo tengo aquí apuntado. Un mundo inestable, ¿no? Donde, ya os digo, hay muchísimos cataclismos de forma periódica. ¿Cuál es el próximo cataclismo? Pues que ha comprado los derechos Green Ronin para hacer juego de rol. Así que eso, vendrá un juego de rol de la mano de Green Ronin, que es esta empresa estadounidense que, por ejemplo, creo que es la... Dragon Age. Dragon Age, efectivamente. Fantasy Age. ¡Dado dragón! ¡Dado dragón! ¡Dado dragón! Por favor, es el momento de poner en YouTube Dado dragón. En el canal de la base secreta. Eso es, el canal de la base secreta. Pues no? eso, ha comprado los derechos, así que Muy espero bien. que veamos un juego de rol. No sabemos quién lo traerá a España y en cuanto esté, pues habrá que echarle un ojo, porque a mí me crea muchísima inquietud o muchísima curiosidad más bien cómo van a traducir este tema de la orogenia, ¿no? Pues sí, como decía Chucky, lo tengo por aquí apuntado también, es una especie de mutación, ¿no? Que lo que te hace es sesapinar esos movimientos y ser capaces de predecirlos y de alterarlos. Hay un punto que me he saltado, estoy viendo aquí en mi chuleta,
que os quería comentar también, que es el litoacervo. ¿Veis? Todo tiene que ver con la piedra, en realidad. Lito, ya sabéis que viene de la raíz de piedra, está ¿no? jugando todo con orografía. Eso es. El litoacervo es, por decirlo de alguna manera, son las escrituras religiosas, ¿no? Que se escribieron en este último periodo, perdón por decir escritura, y escribieron en la misma oración. Es esa especie de Biblia donde se sigue, bueno, de conducta, ¿no? Donde te hablan cómo deben comportarse y demás, y donde hablan fatal de los orógenes y por eso están tan mal vistos por la sociedad. Hay unas escuelas donde están los acervistas del litoacervo, que son los que enseñan a los niños, y bueno, son unas tablillas que están escritas en piedra precisamente porque, bueno, imaginaos, ¿no? En esta sociedad el papel me imagino que no será fácil de elaborar, siquiera ya no de conseguir, sino de elaborarlo precisamente. Entonces, bueno, pues estos fragmentos del litoacervo, todos los capítulos nos van poniendo siempre al final del capítulo unos fragmentos, ¿no? De este litoacervo, y entonces vas uniendo lo que pasa en el capítulo pues con el pensamiento de la gente, entonces te da una visión más amplia, ¿no? de la sociedad. Se lleva más el Moisés style. Sí, más el rollo, sí, esculpir en piedra. Y bueno, pues lo que os digo, que no solamente es que sean mutantes poderosos, sino que están discriminados por ello, ¿no? Es una especie de bendición y, como os decía al principio, de condena. Bueno, Green Ronin también tiene Pathfinder y también tiene Mutants and Masterminds, o sea. Sí, Mutants and Masterminds, o sea, que de esto sabe un poco. Creo que pueden hacer un gran juego. No sabemos quién será el desarrollador, pero hay un mojo importante, la verdad. Pero esperemos que sí. Yo lo que te quería preguntar, si las novelas en sí, cada novela se cierra más o menos en sí misma, o las tres forman una claramente que tienes que leer sí o sí. Quiero decir, si nos leyésemos la primera, la quinta estación... Pues mira, te cuento. Yo leí la quinta estación el verano pasado. La segunda se llama El portal de los obeliscos este invierno. Y ahora, este verano, me he leído la última, El cielo de piedra. Y te voy a decir la verdad. Pausa dramática. No me acuerdo. Porque te deja tan buen sabor de boca la primera que yo quería la segunda. Estaba todo cerrado y dije, no, quiero la segunda porque me gusta. O dije, no, es que tengo que saber qué pasa ahora. Así que en realidad no me acuerdo, tío. Sí, no, pero creo que no son tan autoconclusivas. Creo que quieres seguir sabiendo porque lo dejan en momentos, pues eso, muy... No creo que son cliffhangers muy señalados, pero sí te deja ahí con la miel en los labios. Bueno, y siendo una trilogía tampoco te la vas a dejar aparte. Y que no son muy extensos, ¿eh? No hablamos de Sanders. Sí, por lo que he visto, 450 páginas. Justo, te iba a decir. Yo te iba a decir pues unas 400. Si lo has visto 450, pues genial. Sí. Ya te digo, no son los 1400 que me estoy leyendo la nueva de Sanders. Porque madre mía. Bueno, Sanderson es que son unos techos importantes. Sí. Chucky, lo que he visto yo también es que, aparte de vender los derechos para juego de rol, también se han vendido para serie de televisión, para TNT. ¿también? Sí, se comenta también. Sí, cuenta, Rubén, cuenta tú. Sí, pero lo que pasa es que las noticias que he encontrado eran del 2017 y me han parecido así un poquito muy dilatadas en el tiempo, entonces no le he dado mucha importancia. Pero es eso, en el 2017 se decía que la habían adquirido para hacer la serie. Ahora que tenemos... Más que dilatadas están como sesapinadas, ¿no? Sí. Y eso, esperaremos a ver lo que dicen. Ahora que las plataformas se han convertido en las impulsoras de las nuevas series y empiezan a comprar cosas importantes, pues a ver si sale. Muy bien. Bueno, pues una trilogía súper interesante, la verdad. Creo que a mucha gente de la que nos escucha creo que no es consciente de la existencia, por lo menos de toda la existencia de esta trilogía, de esta saga. Y bueno, pues nos ha abierto las puertas a poder mirar hacia estas perspectivas. Y bueno, pues Noah Say Missing, pues un descubrimiento para todos los agentes de la base que nos escuchéis. A mí me ha recordado un poquito
¿vale? A los... Ay, ¿cómo se llamaba? Esta que creo que Tony la ha comentado. La que que usaban los metales para hacer magia. Exacto. ¿Vale? Los Anderson. Sí, me ha recordado a eso por el hecho de que... Los brumosos. Claro, me ha recordado eso por el hecho de que estos ocupaban la Tierra, o sea, por lo que ha ido comentando, pero la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho. Entonces la buscaré y otra para la saca. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente. Desbloqueando Búnker. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado al búnker, como siempre. Tony, abre la puerta de saber quién hay detrás del portón. Bueno, no se hace el ruido de puerta, es mecánico. Bueno, creo que se desliza. Bueno, voy a abrir la puerta. ¡Sorpresa! ¡Hombre! ¡Sorpresa! ¡Coño! Hombre, tenemos aquí al señor Calvo, pero Calvo, ¿qué has montado aquí en la mesa? Pues ¿Qué es fíjate. esto? Esto es ¿Qué enorme. te parece el despliegue que tengo aquí? Esto es enorme. ¿Y dónde está el juego? Figuritas y todo. Hay de todo, hay de todo. Tenemos cositas para todos los gustos y para todos los colores. Bueno, tengo que decirte, Calvo, Huele de cartón. que hemos estado hablando de una autora de literatura fantástica que habla sobre un mundo posapocalíptico, ¿no? De alguna manera. ¿Qué nos puedes enseñar sobre esto? Bueno, yo creo que para intentar hilar, ¿no? Que yo creo que es una buena idea que cuando hablemos de un tema y vayamos a hablar de otros, si lo podemos hilvanar, pues yo creo que tiene sentido. Y con los juegos de mesa, yo creo que Tony también ha hecho un poquito de repaso de cositas que hay publicadas que tienen que ver con este tema, lo posapocalíptico, o, bueno, una especie de mundos renacidos y demás. Haciendo un poquito de repaso, aunque yo creo que de varios juegos ya habéis hablado, pues tenemos, por ejemplo, el Death of Winter, Tony. Tenemos... Bueno. Cuenta. Sí. Bueno, como dice Calvo, tenemos una serie de juegos que están ya sean basados en mundos posapocalípticos o, como decía Roberto en su reseña de los libros, en mundos donde la supervivencia, ¿no?, por así decirlo, es uno de los factores clave. La supervivencia de los jugadores dentro del aspecto del juego, ¿no?, del contexto del juego. Y como muy bien dice Calvo, pues tenemos unos ejemplos que ahora detallaremos. Pues pueden ser el Death of Winter, que en este caso tendremos una colonia sobreviviendo a los zombies. Tenemos el caso del Deep World of Mine, que no es posapocalíptico como tal, pero sí que nos manifiesta una situación para muchos sería posapocalíptica, que es nada más y nada menos que un conflicto bélico y la supervivencia diaria en este mismo, ¿no? O juegos clasiquísimos ya, aunque sean bastante modernos, como puede ser el Pandemic Legacy, sobre todo en su segunda versión, ¿no? O sea, perdón, su segunda parte, ¿no? Y alguno más, Calvo. Sí, hombre, yo creo que tampoco es hacer demasiado spoiler porque si coges el Pandemic Legacy, la segunda sesión,
y le dan la vuelta a la caja, tampoco que sea un spoiler esto muy grande, pues ya te vas oliendo la tostada de que han pasado cosas en la Tierra y hasta ahí podemos leer. Y hasta ahí podemos leer. El Neurosima X, un juego un poco más abstracto en cuanto a mecánicas, pero que también coge ese mundo posapocalíptico y unas facciones que temáticamente pues están muy bien posicionadas. Hombre, los zombicidios, todos tienen también ese puntito. Y, hombre, podríamos también citar el juego inspirado en el videojuego, el Fallout, que, bueno, la experiencia que yo tuve con él no es que me convenciera demasiado, pero bueno, que como representativo de los juegos posapocalípticos, pues podría ser uno de los ejemplos. El Estado 51, un juego también un tanto euro, porque también tiene ese contexto. Sí. Pero no vamos a funcionó regular, ¿no? El 51 Stage funcionó bien, pero luego en su versión de Colonos del Imperio, que no tiene nada que ver con la ambientación, ha funcionado mejor. Ha funcionado muchísimo mejor, por lo menos en el mercado español. Yo son guerras que tampoco, todo lo euro ya sabéis que no suele ser suelen ser olas que yo surfe habitualmente, no me termino de convencer demasiado, pero bueno. Bueno, al margen de estos que podrían ser algunos de los quizá más representativos, de los más populares, yo creo que nos vamos a parar a hablar de uno. ¿De cuál? Vamos a ponernos con Earth Reborn, con la Tierra Renacida, podríamos traducirlo como la Tierra Renacida. Un juego que salió en 2010. Yo no sé si merece la pena contar la ficha o si queréis que primero contemos un poquito el trasfondo. No sé, ¿qué opina Chucky? ¿Qué opina Tony? ¿Cómo queréis que lo hagamos? La ficha te la puedo contar yo y así se escucha un poco mi voz, que no ha salido en todo el programa. Pues venga, dale. Bueno, pues Earth Reborn es del 2010... y es un juego de 2 a 4 jugadores. Bueno, ¿te importa, Chucky, dedicarle esta presentación de ficha a Kabutor? Se la voy a dedicar a Kabutor y a Noah Jamieson también, que seguramente le guste de jugar a este juego, acompañado de fartones y horchata. Tenemos Earth Reborn 2010, de 2 a 4 jugadores, una duración aproximada de 180 minutos, así que ya puedes coger horchata y fartón y sentarte tranquilo, un buen rato a jugar. Una edad recomendada de mayores de 13 años y una complejidad de juego, vamos a decir que media alta, bien, o sea, bastante alta. Su diseñador, Christopher Boelinger, y los artistas del arte del juego es el propio Christopher Boelinger, David Goudard, Paul Maffallon, Thierry Mason y algunos más. Así como suena. Publicada por Ludicali y en origen. Y bueno, pues voy a añadir que el autor es el autor de uno de mis fillers favoritos, que es el Ilegal. No sé si habéis jugado a este juego. Sí. El caso es que me sonaba, digo. Sí, bueno, y el archipiélago. Y del juego que tiene la expansión más cara del mundo, ¿no, Tony? Exacto, del archipiélago. Puede ser. Bueno, vamos al lío. Cuéntanos de qué va esto. No, bueno, yo creo que una de las cuestiones interesantes, que es lo que estaba comentando Tony, el Boelinger es un tipo que te hace unos juegos muy diferentes entre ellos. El Illegal que estáis citando no tiene absolutamente nada que ver con el Dungeon Twister, un juego también un tanto abstracto, pero que pretende tener una cierta temática. El Illegal es un juego en el que básicamente estás traficando con cartas, un juego de cartas, estás traficando con historietas y tiene una especie de mecánica de... No son roles ocultos exactamente, pero bueno, es un juego que puedes jugar, de hecho, en unas convenciones, por ejemplo, tú repartes las cartas a los fulanos se van encontrando por ahí y empiezan a traficar. Te paso 3 discos con datos a cambio de 4 papelinas de cocaína. Sí, tienes que cambiar y hacer una especie de set collection, bueno, en fin, una historieta. Y es un tipo muy versátil, Boelinger a la hora de hacer juegos. Y del que vamos a hablar hoy es otra marcianada que en su momento yo creo que resultó un pepino, un éxito en cuanto a lo diferente que era en cuanto a su planteamiento, cosa que también pasó en cierto modo con el juego que decía Tony, con el de la isla,
Archipiélago. ¿Cuál? Archipiélago. Archipiélago, una especie de roles ocultos también, con toda una mecánica euro que me resultó muy original. Bueno, Ed Reborn. Bueno, toda esta ficha que nos ha contado Chucky, olvidaos de ella, porque los ejemplos que ponen ahí con la ficha está basado un poco en el juego completo, por así decirlo. Pero el juego realmente está planteado en 9 escenarios tutoriales, de los que luego hablaremos, para ir aprendiendo a jugar, con lo cual la dificultad y la duración de un escenario 1, un escenario 3 o un escenario 5 no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el juego completo. Y el número de jugadores exactamente igual. Realmente es un juego planteado para 2 jugadores. Como está pensado y desarrollado, sobre todo es para 2 jugadores, pero luego tiene escenarios y tiene algunos apaños para jugar a 3 y 4 jugadores, que a mí me ha encantado cuando lo he probado, pero es cierto que ahí sí que se te puede alargar un poquito la partida. La duración y eso, la complejidad del juego, pues como decía, lo mismo. La complejidad te pone aquí un peso, un weight, como le llaman aquí en la BGG, de 388, que es bastante altito, y efectivamente si metes todas las reglas, pues es un cipote interesante de reglas. Pero 388 de 5. De 5, 388 sobre 5, que esto en la BGG, para que nos entendamos, es alto. Tomad con cierta cautela porque un 388 para un wargame, pues es como si fuera un wargame sencillo, porque los wargameros puntúan alto porque son esos juegos especialmente complejos. Cuando hablamos de un juego de miniaturas, un 388 es una complejidad bastante alta dentro de lo que es ese género, por así decirlo. Queda claro. Bueno, al margen de la ficha, yo creo que cosas destacables del juego. Para mí, es de los primeros juegos que empiezan a mezclar lo que podríamos llamar mecánicas euro con mecánicas, lo que tradicionalmente hemos llamado juegos temáticos o Ameritrash, ¿no? En ese momento, 2010, yo creo que no era tan común esta cuestión. No sé, Tony, a ti esta cuestión del Eurotrash, que este es otro concepto todavía más pervertido, si cabe, ¿no? Esa mezcla, ¿o con qué lo asocias? El Eurotrash, sí, la mezcla de lo Eurotrash. ¿A ti te viene algún juego a la cabeza con este...? Antiguo de esa época, no. La verdad, yo creo que en este caso estamos ante uno de los primeros, porque realmente yo creo que donde más está explotando mecánicas, de hecho, son los Kickstarters de juegos que están viniendo desde hace 2 o 3 añitos, 4 como a lo sumo, tipo el Conan, el Batman, esto que estamos viendo, ¿no? O incluso el Juana de Arco, que hemos hablado alguna vez nosotros de este juego, que mezcla esa mecánica de gestión de recursos con luego la activación de unidades y demás. Yo creo que en este sentido no me viene a la mente ningún euro. Bueno, quizás si nos ponemos muy tiquismiquis, el Mage Knight, pero que también es posterior, será de 2012, me parece, ¿no? ¿Cómo se llamaba el juego este que estaba ambientado en Grecia? No el Mythic Battles, otro muy anterior, que también tenía unas miniaturas mucho. El Cíclades, exacto. Cíclades, yo creo el Cíclades sí que estaría ahí. Sí, puede ser. Cierto, y el Cíclades será también de 2011, una cosa por el estilo. Por ahí tiene que estar, lo busco ahora mismo. El Cíclades es más juego de batalla, más enfocado a los wargame, al tipo Juego de Tronos, a los Risk, ¿no? Pero efectivamente es de 2009, lo acabo de comprobar. Efectivamente tiene esa mecánica euro, sobre todo además de pujas, que el Cíclades tenía también una mecánica de pujas, en la cual pues depende de cuánto vas seleccionando un dios y pujas por él y otro que lo puede quitar y además. Ahí va, que Cíclades para mí fue uno de los primeros juegos que mezcla ese concepto de euro, de gestión, de subastas en este caso, de pujas, con una apariencia estética de lo que tradicionalmente eran los Ameritrash. Mucha miniatura, mucho plástico, ves unos dados y te parece que va a ser un juego de batallas, un juego con mucha confrontación, que la hay ciertamente, pero en el que cuando te pones a jugar realmente la partida no está en las toñas, la partida está en cómo has gestionado, en qué bestias te compras, etcétera. Bueno, pues Ed Reborn yo creo que sublima este concepto. Es decir, esta mezcla de juntar mecánicas típicamente euro con mecánicas típicamente más Ameritrash, ¿no? Uh-huh. Y que es una de las cuestiones que yo creo que a muchos jugadores les resulta sorprendente. Se encuentran con unas miniaturas. Tampoco es que sean acostumbrados a lo que ya vemos ahora, de cientos de miniaturas en una caja. La que te viene con 12, bajo mi criterio, unas miniaturas muy bien hechas, muy bien esculpidas. Pero 12, no es que sea un gran despliegue de minis, pero tú ves minis
muchos dados, además dados también personalizados con sus resultados tallados que vete a saber qué significan, y te encuentras que bueno, pues esto te esperas que sea otro juego azaroso, otro juego sin demasiada profundidad, y cuando empiezas a abrir el manual y ver lo que hay ahí, el pepino que hay ahí, pues te resulta bastante sorprendente. Yo creo, pues eso, la sublimación de la hibridación de géneros y cómo se diluye el poder hablar y el poder enmarcarlo dentro de un concepto en concreto. Otra de las cosas que a mí me resultó destacable del juego es ese concepto, no sé si de llamarlo de sandbox, de posibilidades. Este juego, cuando vas empezando a conocer las reglas y vas añadiendo reglas conforme vas avanzando en los escenarios, es una cantidad de opciones de las que ahora hablaremos que te van dejando pues eso, bastante sorprendido. Algo parecido a lo que, bueno, pues yo qué sé, te puede pasar cuando te expones por primera vez a un videojuego muy novedoso, o a una mecánica en un juego de rol que te resulta muy sorprendente y dices, espérate, estoy aquí ante algo nuevo que, pues eso, que te entusiasma especialmente. Ya digo, el concepto de tutorial, que me parece que también es otra cosa destacable. Y otra característica que tiene, que es un poco un doble filo, es la necesidad de dedicarle horas y de especializarse. Me explico. A este juego, sentarte y ponerte a jugar lo que sería el juego completo, que es a donde llegarías después de haber hecho los 9 escenarios, a mí me parece que es demasiado complejo. Que te expliquen todas las reglas enteras del juego de golpe, yo creo que baje de una hora la explicación de eso, y no creo que lo asumas. El tutorial está hecho precisamente para que vayas poco a poco. Quizá te puedas enfrentar al tercer, cuarto escenario, que bueno, son una cantidad de reglas más o menos aceptables. ¿Qué supone eso? Que juegas siempre con la misma gente o la misma pareja, o te enfrentas a alguien que ya pilote el juego, o hay una asimetría de nivel que hace que, en fin, que el juego no destaque. Y sobre todo, cuando ya conoces el juego, volverte a jugar el escenario 1 o 2, pues puede que sí que te resulten un tanto simplones. Bueno, esto más o menos para que hagamos una introducción de cuáles son las principales características del juego antes de entrar en mecánica. Muy bien. Del contexto, para no alargarnos demasiado, voy a dar simplemente algunas pinceladas, porque merece la pena cogerte el tocho. El juego viene con 2 libretos, uno de instrucciones y otro de todo el lore que dicen los modernos, ¿no? Así lo llamáis los modernos, el lore. Sí, claro. Lore, sí, el lore. La ambientación. Los y todo modernitos, esto, ¿no? los modernitos. Llamamos lore o lore sesapinado, depende cómo esté. Lore es apinado, Chrome es apinado. Bueno, pues te da todo te tienes un tocho de ambientación que merece la pena, pues imbuirte un poquito de la peli para disfrutar del juego y entender de hecho mejor las mecánicas, porque están bastante bien hilados. Y te proponen precisamente eso, un escenario apocalíptico que ha empezado en 2010 a través de unas crisis con el petróleo, del cambio climático, de la escasez de agua, China que empieza a despuntar como una potencia económica, hay guerras por el control militar de las pocas reservas de petróleo, China se saca de la manga una especie de recurso energético, el K-Mix, como sustituto del petróleo, que termina suponiendo un elemento que contamina hasta 18 veces más que el petróleo. Y en resumen te van generando un contexto en el que, bueno, pues empiezan a aparecer grandes corporaciones que se alían para frenar o posicionarse en unos u otros bandos. Te hacen unos guiños, hay una entidad que es Greenpeace, pero Peace como pieza, ¿no? Como pieza, en lugar de Greenpeace, pues Greenpeace como pieza verde. Y Google en lugar de Google, como entidades, como macro empresas que intentan tener el control y el apoyo económico hacia unos u otros. Hay un momento de deshielo, los polos empiezan a derretir, Greenpeace intenta sacar un biocombustible a través de algas y, bueno, pues es un escenario en el que surge el apocalipsis cuando ya en la tensión lo sitúan en el año 2065, pues hay un ataque a China y a Estados Unidos, lo cual supone que el 85% de la superficie quede completamente destruida y inundada por radiación.
Y esto es lo que ellos llaman el año cero tras el apocalipsis. Y aquí empezaría esa metáfora de la tierra renacida, el Earth Reborn, que es en lo que se ambienta el juego. Y que divide a dos facciones. La Y facción... ahí se ha quedado el Christopher Bollinger más ancho que largo. Ya me saco esto de la manga y catapum. Bueno, Y esto es para hacer un juego de mesa, ríete tú del altiplano. No, yo digo, a mí estas cosas sí que me molan, ¿eh? Que tengan, Hombre, claro. que tengas un libreto en el que ya solo la lectura de la ambientación, pues bueno, sin que sea, a ver, tampoco es que sea una literatura de un nivel extenso, para eso ya está Alhambra, que seguro que le sacaría 1000 defectos en cuanto a narración y demás. Pero yo creo que como guiño interesante a la introducción, yo creo que está bien, que ya te va metiendo en ambiente. Y pues ya digo, se saca de la manga, como decís, dos facciones, la facción Salemite o Salemita y los NORAD, que NORAD sabéis que es el acrónimo de Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y realidad existe, y aquí pues bueno, es uno de los comandos, uno de las facciones que podríamos identificar como, simplificándolo mucho, con el tecnicismo de los buenos. Y luego tenemos el otro bando, que es el Salemite. Lo mismo, tienes otro tocho de texto que te van contando cómo los NORAD se han ido desarrollando antes de esta guerra y de esta gran guerra en la que todo es destruido, y cómo después pues hay un proyecto de la montaña Cheyenne que está en la ciudad NORAD, que es subterránea, cómo poco a poco intentan dentro de la poca humanidad que se han salvado ir evolucionando, cómo hay distintas enfermedades y tendencia al suicidio al estar tan enclaustrados, que poco a poco se va superando, cómo hay un baby boom posterior, cómo empiezan a surgir nuevos cultos religiosos, y en resumen, pues cómo poco a poco van creando unas brigadas para, después de 500 años de estar bajo tierra, empezar a explorar la tierra renacida y ver si los niveles de radiación son capaces de ser soportados por una especie de exoesqueletos y de tecnología militar. Y en paralelo los salemitas por su cuenta, más vinculados con las ciencias ocultas, con la experimentación con cadáveres, con la experimentación con virus, pues tiran, ya os podéis ir oliendo la tostada, smelling the toast, pues como van tirando un poquillo más por estas cuestiones un poco más de zombies, de muertos vivientes, etc. Mutágenos. Hay un personaje... Gente que no cobra. Hay un personaje que es Frank Einstein. Hacen el juego con Einstein y Frank. Entonces, bueno, todo muy jocoso, vaya. Sí, los juegos de palabras los domina aquí este hombre. Y bueno, pues con eso plantean el primer escenario, con un momento en el que los salemitas están en una base, ellos también han empezado a explorar la tierra renacida, y hay un primer comando, que son una pareja, Vázquez, que se parece sospechosamente a una de las protagonistas de Predator, si yo no recuerdo mal, ¿verdad? La teniente o la comandante Vázquez. Pues bueno, ahí hay un guiñito también, que va con su pareja, la pareja es capturada y es asesinada, y a ella la han encerrado. Pero Frank Einstein, pues parece que tiene ciertas compulsiones por las mujeres, que no debe estar muy acostumbrado a tratar con ellas. Y curiosamente en este escenario, aunque es del bando de los malos, la ayuda a escapar. Y con esto planteamos el primer escenario y la primera partida. Uno lleva un bando en el que lo que tienes que hacer es huir de una localización, y el otro bando pues tiene que evitar que huyas o conseguir eliminar a estos fulanos. Luego, si queréis, entramos un poco más en contar algunos de los del resto de escenarios tutoriales, y si queréis ahora nos ponemos a hablar un poquito de las mecánicas. No suena haber visto este juego, de hecho, porque se llegó a saldar y a estar un precio baratísimo. Sí, seguro. Sí, me suena haberlo visto. Además, yo creo, esto lo editó en castellano, entiendo que Asmodee. No. Esto en castellano no ha llegado a salir. ¿No llegó a estar?
No. Yo sí, recuerdo haberlo visto muchísimas veces y como juego de saldo, juego de venta barata, vaya. Por algún motivo por algún motivo. Yo creo que por lo que decía antes, porque es un juego relativamente exigente a la hora de ponerte con él. Ahora, esto es una cuestión subjetiva y seguro que muy discutible. Yo soy de los que opina que actualmente en los juegos de mesa parece que están hechos con el concepto clines de usar y tirar. Parece que sale un juego, lo sacas una vez a mesa, a la balda y venga otro. Y yo soy de los que piensa que los juegos buenos realmente le empiezas a sacar jugo y empiezas a entenderlos y empiezas a disfrutarlo a partir de la 10ª o de la 20ª partida. Y este juego, claro, no está dentro del primer tipo, no está dentro del juego que vayas a disfrutar en la primera partida, sino que necesitas muchas para sacarle jugo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que ha tenido, que necesitas varias partidas hasta que, pues empiezas a disfrutar ya por función del juego y necesitas además un grupo o al menos una pareja de juego que te siga el ritmo. Yo creo que ese ha sido uno de los lastres, porque efectivamente mi sensación, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, es que comercialmente no ha funcionado muy allá. No, este juego de hecho desde luego se quedó ahí en además es de caja grande si no recuerdo mal, ¿cierto? Sí, tiene una cajita. Sí, tiene caja tamaño sarcófago de niño. Y es verdad que es un juego que no terminó de funcionar. Posiblemente en parte por muchas cosas, porque de la época en la que sale ahora ha pasado mucho y el mercado ha cambiado bastante y sobre todo en la forma de comprar. Pero es cierto que ahora los juegos, que es lo que tú decías, ¿no? Parece que ese juego solo da novedad, jugamos a uno, lo guardamos en estantería y hasta que venga la siguiente partida pues puede pasar bastante tiempo y no le sacas no se exprime tanto el juego. En este caso no sé exactamente qué le pasó, porque ya te digo, en esa época, que estamos hablando como si fuera hace mucho tiempo, son 9 años, tampoco es mucho, pero el mundo del juego de mesa ha cambiado mucho en esos 9 años, sobre todo a nivel de publicaciones y de novedades. Y yo creo que a lo mejor otra cosa que falló o que le falla es, no sé, es que no sé si le falla algo. Yo creo que son los típicos juegos que se quedan ahí que luego dices, pues este era un buen juego, no era malo. ¿Qué pasó? Bueno, no entró por el ojo. ¿Esto cuánta parte tiene de que el juego sea bueno? ¿Cuánta parte tiene de que sea un éxito comercial? ¿Dónde está, no? ¿Dónde está esa fina línea? Bueno, pues para eso estamos nosotros, para recordarle a la gente que tiene este juego en casa cogiendo polvo y que lo saque a pasear, que es de lo que va la peli. No, fuera de bromas. Puedes desapinarlos de nuevo. Exactamente. No, pero fuera de bromas, son de esos juegos que cuando hablas de ellos dices, hostia, es verdad, si este juego era un pepino, pero se quedó ahí, como ya he comprado cientos juegos después de que saliera esto, ya me he olvidado de él, pero es un auténtico éxito de juego. ¿Hablamos un poquito de las mecánicas? Venga, tope. Claro. No, la película no es explicar el juego, no es explicar las reglas, sino hablar de porque las si mecánicas. Las reglas para explicarlas necesitas una hora, no las expliques. No va por ahí la peli, pero sí que hablar un poco de cuáles son las mecánicas que incluye el juego, porque eso es lo que va, yo creo, permitir al que no lo conozca ver la complejidad y la profundidad que tiene. Punto 1. El juego funciona por puntos de acción. Tú tienes unas miniaturas, tienes un tablero cuadriculado, ¿no? En el que hay varias localizaciones, puertas, muros, etcétera. Y tú, para activar a tus personajes, tienes unos puntos de acción, una mecánica muy común, ¿no? Me gasto unos comandos y con eso pues hago unas acciones. Fundamentalmente andar y pegarte en los primeros escenarios. Pero eso se acompaña de unas losetas de orden que robas al azar. Esas losetas de orden tienen varias acciones disponibles. Uh-huh. Andar, atacar, interaccionar, mejor dicho, interactuar, buscar. Y los puntos de acción de los que hablábamos antes, que están limitados por una serie de reglas, pues los puedes usar en esas losetas que tienes asignadas. Entonces, en este momento empiezas a tener esa sensación como de videojuego, de tengo un fulano que puede hacer una cantidad de cosas que cada uno tiene una cierta simetría, porque unos tienen un mayor poder de acción, otros menos, y ya empiezas a ver que esto está limitado y hay un punto táctico bastante importante. No puedo hacer de todo con todo. Si voy a estar limitado, ¿dónde uso esta loseta? ¿Me muevo ahora? ¿Me espero? Bueno, eso ya empieza a ser bastante original. ¿Cómo se combinan los puntos de acción con esas losetas de orden? Hay una cosa también bastante original que son los dados de combate. Aquí la parte principal no es esta, pero esto es muy original, la manera en la que se combate y se busca con unos dados muy llamativos,
que dependiendo de los puntos de acción que te hayas gastado, pues te permiten atacar a mayor distancia, menor distancia, hacer más o menos daño. Tiene otra mecánica que es la clásica línea de visión. Hasta aquí, si os fijáis, estaríamos dentro de lo que es un juego de miniaturas más o menos clásico. No estamos escuchando algo especialmente sorprendente, quizá un poquito la originalidad de lo de las losetas y los puntos de acción, pero nada demasiado allá. ¿Dónde empieza a aparecer cositas más originales? Con las iniciativas y la interrupción. Los puntos de acción de los que hablábamos antes son tokencitos y tú puedes, una de las mecánicas que te empiezan a meter a partir del segundo o tercer escenario es pujar por interrumpir el turno del otro o por la iniciativa. Con lo cual ya empiezas a tener ahí un elemento que ya no es el clásico de los wargames tradicionales o de los juegos de miniaturas tradicionales, sino tiene un punto más euro, más táctico, más complejo, porque esa gestión al final va a ser definitoria mucho más que las tiradas de dados. Cómo hayas gastado y cómo hayas gestionado los puntos de acción, las losetas y estas pujas por las iniciativas o las interrupciones. Y esto que así contado a lo mejor parece más o menos complejo, cuando aprendes a jugar es extremadamente fluido y ágil. No es el peñazo que a mí me ha supuesto en algunos juegos de miniaturas tener que estar consultando 18 tablas o 18 cosas para resolver una situación que se supone que es de segundos. En este caso sí que a mí me ha parecido muy, muy ágil. Hay también un encaramiento, que sería algo también clásico de los juegos de miniatura. Más mecánicas, la moral. Hay maneras de conseguir moral a través de acciones o a través de losetas o a través de cartas. Esa moral también se puede cambiar por puntos de acción y gestionarse y demás. Y donde empieza a haber ya un poquito más de chicha, en la activación o desactivación de elementos. En el tablero de juego hay unas localizaciones que depende del escenario, pues tienes más de campo abierto o las tienes más edificios, vaya, y dentro de esas habitaciones puedes hacer, pues, no os voy a decir lo que se os ocurra, pero desde reactivar zombies a coger un suero con virus letales, a activar una lanzadera de torpedos, a robar una serie de objetos que te sirven luego para otras cosas, buscar objetos de todo tipo, jetpacks, sables, tarjetas magnéticas para poder abrir más fácilmente las puertas. Es decir, una cantidad, una miriada de cosas. Tengo aquí anotadas unos cuantos objetos para que os hagáis un poquito una idea, porque no sé la cantidad de objetos que puede haber, 100 o así, tienen que ser como 50 o 60 cartas a doble cara. Pues tienes eso, jetpack, tienes morfina, tienes explosivos, tienes gases de todo tipo para que sea más difícil ver, para que intoxiques al otro, disruptores para hacer que los otros jugadores no puedan activar las radios para poder comunicarse, que hace que los puntos de acción los robes con más facilidad. Está la Constitución de Estados Unidos por ahí danzando, que sirve para uno de los escenarios, planos para desactivar la corriente y que por tanto algunas habitaciones se queden sin suministro y no puedas activar los elementos que hay dentro. Hay kit de tortura, como habéis escuchado, kit de tortura, porque dentro de las acciones que todavía no he contado, se incluye la de, por ejemplo, torturar a los otros jugadores si consigues capturarlos. Ordenadores portátiles. No sé si esto más o menos, aparte de, por supuesto, pues escudos de Koblar, los cuchillos, las armas de fuego que os podéis imaginar, de lanzagranadas, metralletas, AK-47, etcétera. No sé si eso más o menos permite hacerse una idea de las opciones que permite el juego y que según vas introduciéndote, pues te vas quedando cada vez más flipado. Y elementos con los que interactuar, pues lo que decía antes, aquí tengo unas cuantas localizaciones anotadas, poco por destacar algunas. La morgue, donde ir, ya digo, con sueros para levantar, para despertar cadáveres, la sala de monitores, la sala de comunicaciones, la tuneladora, la sala de misiles, las cámaras de criogenización, los laboratorios, las enfermerías. En cada uno de estos localizaciones, pues vas a poder interactuar con ellos, con estas losetas y con estos puntos de acción que decía antes, para obtener una serie de ventajas, para curarte, para mandar información, para conseguir mover a un fulano, en fin, pues una cantidad, ya digo, de opciones, yo creo que bastante interesante. ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues esta es otra.
Todo va a depender del escenario. ¿Quién gana? Exacto, gana el juego. En los primeros escenarios te plantea que gana que consiga la misión. Luego, en los escenarios posteriores, cuando ya el juego empieza a complejizarse un poco, tienes misiones que cada una de las mini misiones te dan puntos. ¿Recordáis que antes he citado los puntos de moral? Pues los puntos de moral son a su vez puntos de victoria, pero que puedes gastar también para hacer otras cosas. Pero en los primeros, para no liarnos, pues lo que tienes que hacer, como decía antes, es huir simplemente. Y olvídate de puntos de victoria y puntos de moral, eso todavía no existe. Uh-huh. En otros escenarios, pues matar a alguien o llegar a una zona concreta. Ahora lo desmenuzamos esto cuando hablemos de algunos escenarios en concreto. En otro, pues conseguir un suero y huir o matar al fulano que quiere pillar el suero antes de que lo consiga. Bueno, pues así van más o menos los primeros escenarios con unos objetivos muy concretos y pues eso, tú vas jugando, te vas alternando a la hora de activar personajes, pudiendo interrumpir, etcétera, y hasta que alguien consiga su objetivo de victoria, y en ese momento pues acaba la partida. Primeros escenarios, 20 minutitos, 25 minutos, media hora, 3/4 de hora, a lo mejor el escenario 3 o escenario 4, y es verdad que a partir de ahí, pues quizá el tiempo, porque la complejidad y ya lo que hay que hacer se va haciendo un poco más complejo, pues se alarga un poquito. Muy bien. Un resumen de los escenarios, por ahí así un poquito rápido, y no sé si con esto estamos haciendo un resumen de lo que es el juego. Primer escenario, rescatar a Vázquez, lo que hemos comentado ya antes. El siguiente, pues tenemos una capilla. Te hacen todo una introducción de qué significa la capilla, etcétera, y parece que ahí había un doble agente infiltrado que te da el chivatazo y el objetivo de los Norat es entrar en la capilla. Puedes intentar destruir las paredes, lo cual te debería dar tiempo, pero si gastas tus minas de contemporizador y no consigues tirar las paredes, ahora vas a tener que hacer el truqui y entrar por la puerta de atrás que lleva tarjeta magnética, y mientras los otros pues intentan acribillarte como está mandado, como es lo suyazo. Escenario 3, encontrar al profesor John Kendall, un científico que lo que está intentando es conseguir un virus letal, y este mamón lo que está intentando es llegar al laboratorio para ponerse un antídoto antes de lanzar este virus. Uno dar al otro y el otro pues llegar a la localización lo antes posible. El escenario 4, muy simpático porque es en el que tienes que intentar recuperar la Constitución, como decía antes. Está en una de las localizaciones y tienes que intentar infiltrarte para robarla. Mientras el bando salemita está intentando crear zombies, con lo cual mientras que uno de los bandos está corriendo a la morgue para rescatar cadáveres, inyectar el suero, volver a recargar el suero, etcétera, el otro está intentando destruir paredes para intentar llegar a la Constitución. Otro quinto escenario en el que hay que entrar en un fuerte y desconectar la fuente de alimentación para evitar un lanzamiento de misiles. Un escenario 6 en el que tienes que intentar convencer a los traidores, porque se introduce en este caso una mecánica de traición. Puedes intentar seducir o intentar quedarte con personajes del otro bando, pues también a base de gasto, de acciones y demás. Un escenario 7 en el que se mete la miniatura, la maxitura, por así decirlo, que es el mamut. Y lo que querían, yo creo que con esto es introducir un nuevo tipo de miniatura para después sacar expansiones. Un octavo escenario en el que se mete la tortura, hay un miembro de tu equipo que está siendo torturado y tienes que intentar rescatarle, y un noveno escenario en el que te meten distintos niveles como si fueran distintas alturas en el tablero de juego, en el que pues tienes que intentar boicotear destruir, mejor dicho, todas las localizaciones científicas de los malos, y a la vez que puedes boicotear, por ejemplo, la ventilación para perjudicarles respecto a acciones y bueno. Yo creo que no nos vamos a detener mucho en explicar mucho más lo que son las reglas como tal, porque yo creo que en un podcast además no se termina de entender del todo, pero no sé si con esto nos hacemos una idea temática de las posibilidades que tiene el juego y de la profundidad que llega a tener. Sí, ciertamente la explicación yo creo que está más que dada, y que nos hemos podido hacer una recreación en la cabeza un poquito de lo que vamos a encontrar en la caja. Luego el tema es, ¿tú puedes crear tus propios escenarios con lo que viene en la caja o...? Esta es la idea final, o sea, los escenarios realmente son un tutorial.
la partida real es cuando ya te han enseñado todas las mecánicas. Ahora tienes una mecánica de creación aleatoria, mejor dicho, o sea, que tú decides cómo lo quieres crear a través de, pues, de una mecánica. Entonces cada jugador elige una loseta, se construye el tablero, se deja todo un mazo de objetos que puedes comprar de, pues, una serie de reglas. Luego puedes buscar en ese escenario todos los objetos que no se han comprado y pues es todo mucho más abierto de lo que es en los escenarios, que es mucho más estructurado y pensado para que aprendas a jugar. Vale, muy bien. Oye, chicos, ¿habéis jugado vosotros, Tony o Rubén? No. Yo creo que es uno de estos juegos que lo he visto, como decíamos, en estanterías, y que lo típico que lo ves y dices, ¿cómo me debería molar? Pero luego... No. A ver, yo como Tony tenemos el Archipiélago, otro juego de Bollinger, y yo puedo decir que de este hombre lo tengo y no lo he jugado. Entonces, si hubiese tenido el Reborn, me parecería complicado también haberlo jugado. No lo he jugado. Nada que ver, ¿eh? O sea, no tienen nada que ver, igual que Illegal es otra guerra completamente diferente en cuanto a complejidad, en cuanto a mecánica y en cuanto a complejidad, etcétera. O sea, son juegos que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, y como decía al principio, que te dan también la pista de que este tipo no coge como otros, y no quiero citar a nadie, como Fel o V, ¿no? Que cogen el mismo juego y te lo repiten, y sí, te lo repiten, exacto, y te lo vuelven a repetir. Sí, lo que pasa a nadie... Lo que pasa es que yo no lo he jugado, y creo que me pasaría casi lo mismo. La primera por estar en inglés, aunque luego las reglas no hay mucho problema, pero es por lo enrevesado que puede llegar a ser. Si no juegas con alguien que ya sepa jugar, que te lo pueda enseñar, al final va a ser un poquito locura cogerlo de nuevo, y hay que darle, pues eso, mucha oportunidad. Hay que tirarle unas horitas al juego, está claro. Hay que tener, no, es lo que estáis diciendo, que es lo que pasa con muchos de los juegos. Tienes que tener alguien que pilote el juego. Es como sentarte delante de un Cuba Libre, de un República de Roma, de un Battlestar Galactica. Como no haya un fulano que se pilote bien las reglas, te tiras mirando el manual media partida y se te hace un tedio. Pero este juego, de verdad, crema y ley, si tenéis un fulano que os lo explique y que os vaya guiando y que os ponga a jugar desde el escenario 2 o 3. De verdad, a poco que tengáis sangre en las venas, lo vais a disfrutar más que los churros con azúcar. Oye, ¿y dónde podemos conseguir hoy en día este juego? Si es que lo podemos conseguir. Habría que mirar. Yo estoy por mirar, pero igual en Philibert igual quedan copias. Philibert, que sabéis que es la tienda esta francesa, que sí, la base secreta no se lleva un pavo por esta publicidad. No un pavo por nada. Ni por eso ni por nada, ¿verdad? Ni las churrerías tampoco nos pagan, por hacer los churros. Nos se sapinan algo. Ni las azucareras. Nos se sapinan, pero poco. Yo creo que si lo encontráis debería ser eso, en alguna tienda online que le queden copias, porque a mí me suena que el juego, yo diría que salió a 60 pavos o 50 pavos, que para todo lo que trae un chorro de cartas, cartón trae, troquel y troquel, que de hecho la caja sobresale, o sea, está plastificada, ¿no? Pero está como 4 dedos por encima sin que cierre, que luego una vez que ya destroquelas, pues todo va en su inserto de Lux para que quepa bien. Pero vamos, trae, no sé lo que pesará. Voy a ver si lo encuentro, porque yo creo que se llegó a saldar por 25 o 30 pavos tranquilamente, ¿eh? Sí, me suena a mí que estuvo en plan baratero. Y había, de hecho, una expansión... De hecho, en Amazon se puede encontrar ahora por 50 pavos. Y en eBay también está por 30 euros, 39, 36, 75. Muy bien. O sea, que es es accesible, sí. Yo diría que sí. Había rumores de una expansión. Y creo que la última vez que se habló, tampoco hace mucho de esto, un año, medio año, pico así, el Bollinger decía que sí, que hay facciones preparadas y que de hecho incluso a lo mejor sacaban algún juego autojugable con nuevas facciones y con nuevo desarrollo de la temática. Así que bueno, igual no está muerto,
Igual solo está de parranda, igual es como el Cepas del crimen de Cuenca, que no estaba muerto. Muy bien, muy bien. Pues nada, gentes, ahí lo tenéis, un juegazo que nos ha traído aquí el señor Calvo a las puertas de la base. Y bueno, pues hilando, por supuesto, como no, y sensapirando con nuestra primera reseña de Roberto. Así que nos vamos a la sala de mandos para ya despedirnos de este programa de hoy, de este capítulo de hoy, y daros las gracias a todos. Accediendo a sala de mando. Bueno, pues ya estamos en la sala de mando de nuevo y solo toca que despediros. Recordar que nos podéis hablar a través de las redes sociales, estamos en prácticamente todas, la base secreta la podéis buscar por ahí, que nos podéis escuchar en un montón de plataformas de podcasting. Si en la que nos estás escuchando ahora mismo pues no es la que más te agrada, pues hay un montón de opciones, ahora las escucharéis. Y también que cualquier sugerencia, cosa que nos queráis decir, que queréis que contemos en la base, estamos abiertos a ello. Como veis, hemos eliminado un poco nuestra sección de noticias, o por lo menos digamos que todavía no la hemos definido si van a ser noticias o cómo lo vamos a contar, o si una vez al mes decimos un poquito las noticias más fuertes, lo estamos barajando, pero eso no quita de que nos podáis informar de cualquier evento, siempre con bastante antelación, evento, presentación, lo que sea, que queráis que se comunique en la base secreta. Y a partir de ahí, pues nosotros le daremos voz a vuestras historias. Así que muy buenas noches, Tonisaurus. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches, Chucky. Nada. Es que iba a decir buenas noches, Roberto. No es buenas noches. Es que madre mía, Chucky. Bueno, pues no, para mí es buenas noches, vosotros decidlo como queráis. Bueno, pues hasta la próxima semana, Chucky, Claro. este buenas cuántico, y nos vemos en el próximo programa. Muy bien. Bueno, pues me despido también de ti, Calvo. Muchas gracias por traernos estos juegos de mesa tan cañeros. No, hombre, a vosotros. Y ahora que está tan de moda esto de pedirle a la audiencia que sean los que te resuelvan el problema de qué tema hablar, pues si alguien nos quiere tirar la caña de que hablemos de algún juego en concreto, yo recogeré el guante e intentaré montar lo que humildemente pueda. Por favor, que sean juegos con alma, eso sí. Muy bien. Con alma a dos manos. Y luego tenemos por último que despedirnos de Rubén Cambronero. Muchas gracias por estar ahí a los mandos, como siempre. Muy bien, muy buenas noches y buenas noches. Como hemos dicho, ¿vale? Muy buenas el momento en el que lo escuchéis y dónde lo escuchéis. El momento espaciotemporal idóneo. Muy bien, pues compañeros, agentes, nos vemos dentro de poquito y os esperamos en Discord, ya sabéis. Nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. Chao, chao. Un beso, sensibles. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.